El aroma a pavo asado llenaba la habitación, mientras la luz cálida de las velas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes del comedor. La cena familiar estaba en pleno apogeo, pero yo me sentía como un espectador atrapado en una obra de teatro donde nadie me escuchaba. Las risas de mis parientes resonaban, pero en mi pecho solo había un eco de frustración. Mi madre, Clara, se sentaba en la cabecera de la mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si cada palabra que pronunciaba fuera un acto de control. En ese momento, supe que el regalo que había recibido en mi baby shower, un hermoso colgante de plata, no era solo un objeto, era un símbolo de la manipulación que había marcado mi vida. La tensión era palpable. Recuerdos de mi infancia inundaban mi mente, cada uno de ellos como un ladrillo en el muro que Clara había construido entre nosotras. En una cena similar, años atrás, había intentado expresar mis sueños, pero sus palabras eran dagas que cortaban mi voz. No puedes ser artista, eso no es un trabajo real, solía decir. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras miraba cómo ella disfrutaba de la atención, ignorando la lucha interna que me consumía. La confusión y la rabia burbujeaban dentro de mí, y me preguntaba si alguna vez podría ser escuchada en un mundo donde el silencio era mi única opción. Mientras los platos se servían, un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi prima, con un gesto nervioso, rompió el hielo, pero yo seguía atrapada en mi propio laberinto emocional. El corazón me latía con fuerza, y cada risa ajena me recordaba que estaba sola en mi lucha. La frustración crecía, y en ese momento, decidí que no podía permitir que mi madre continuara silenciándome. Tenía que encontrar una manera de hacerme escuchar, aunque eso significara desafiarla. La cena se convirtió en un campo de batalla silencioso, y yo era la guerrera dispuesta a luchar por mi voz. Al final de la noche, mientras los invitados se retiraban y el eco de las conversaciones se desvanecía, sentí una chispa de resiliencia encenderse dentro de mí. No quería que este ciclo de control y desilusión continuara. Era hora de enfrentar a Clara, de confrontar el pasado que tanto me dolía. Esa noche tomé la decisión de que no sería una víctima más de su manipulación. La oscuridad de mis pensamientos se transformó en determinación. Estaba lista para luchar por lo que merecía. Salí al balcón, sintiendo el aire fresco en mi rostro. La luna brillaba con fuerza, como un faro que iluminaba mi camino. Sabía que el conflicto estaba lejos de terminar, pero una cosa era cierta. No me rendiría sin luchar. La búsqueda de mi voz había comenzado, y estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para recuperarla. La mañana después de la cena, el aire en la casa se sentía pesado, como si las palabras no dichas flotaran en cada rincón. Mientras conducía hacia el trabajo, el sonido del motor era ensordecedor, pero en mi mente solo resonaban los ecos de las críticas de mi madre. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, creando sombras que parecían reflejar mi estado emocional. Me preguntaba qué había hecho mal, por qué siempre había esa necesidad de complacerla, de ser la hija perfecta que nunca podría ser. Al llegar a la oficina, el ambiente era ruidoso, lleno de risas y conversaciones, pero yo me sentía aislada. Cada vez que miraba el teléfono, una parte de mí esperaba un mensaje de mi madre, una señal de que todo estaba bien, aunque sabía que era una ilusión. En mi escritorio, un álbum de fotos familiares se abrió de manera accidental, revelando imágenes de momentos felices que parecían tan lejanos. La sonrisa de mi madre en esas fotos contrastaba con la realidad que conocía, una sonrisa que ocultaba tanto dolor y manipulación. Pasé el día en un estado de confusión, intentando concentrarme en las tareas, pero mi mente volvía a la conversación que debía tener con ella. ¿Cómo podía abordar el tema de su control sin que se convirtiera en otra pelea? La frustración crecía en mí como un volcán a punto de erupcionar. Recordé un momento de mi infancia, cuando le había mostrado un dibujo que había hecho con tanto amor. Ella lo miró, pero su crítica fue instantánea, destruyendo mi confianza en un instante. Esa escena se repetía en mi mente, un ciclo de dolor que parecía interminable. Finalmente, decidí que era hora de enfrentarla. La idea de la confrontación me llenaba de ira y determinación. Sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de su manipulación. Mientras conducía de regreso a casa, mi corazón latía con fuerza, y cada semáforo en rojo
se sentía como un obstáculo en mi camino hacia la verdad. La imagen del regalo de la cena me atormentaba, un símbolo de la manipulación que había soportado durante tanto tiempo. Al llegar, la casa parecía tranquila, pero el silencio era ensordecedor. Mi madre estaba en la sala, y al verla, una mezcla de tristeza y determinación me inundó. Era el momento. Tenía que hablar, tenía que hacerle entender que ya no podía ser la hija que ella quería que fuera. Me acerqué, sintiendo cómo la tensión en el aire crecía, lista para la confrontación que cambiaría todo. Esa tarde, mi mente estaba en un torbellino mientras me preparaba para la cena familiar. La casa, decorada con luces brillantes y un aire a comida casera, parecía gritar felicidad, pero yo solo sentía un nudo en el estómago. El sonido de las risas resonaba en el aire, pero cada risa me parecía un eco distante, como si no me perteneciera. Mi madre, con su mirada crítica, se movía de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. La tensión en el ambiente era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. Mientras colocaba los cubiertos en la mesa, un regalo brillante llamó mi atención. Era un paquete envuelto con un lazo rojo brillante, un presente que solía evocar sonrisas, pero esta vez, una inquietud se apoderó de mí. Me preguntaba qué secretos ocultaba ese regalo. La presión de las expectativas de mi madre me aplastaba, y en mi mente resonaban sus palabras llenas de reproches. Mi corazón latía con fuerza, y sentí como si ese regalo fuera un símbolo de todas las decisiones egoístas que ella había tomado, decisiones que habían arruinado mis sueños. La cena comenzó, y las conversaciones fluyeron, pero la mía con mi madre era un campo de minas. Cada pregunta que me hacía era como un golpe directo. ¿Por qué no has considerado un trabajo más estable? Su sonrisa era solo una máscara, y en sus ojos vi la sombra de la crítica. La tensión aumentaba, y el regalo seguía allí, al fondo de la mesa, como un recordatorio de que había verdades ocultas que necesitaban salir a la luz. En un momento, nuestras miradas se encontraron, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que había más en juego que una simple cena. A medida que la noche avanzaba, mi confusión se transformó en desesperación. Era evidente que la reconciliación que yo anhelaba no iba a suceder. La mirada de mi madre, llena de desdén, me hizo sentir pequeña e insignificante. Quería expresar mi dolor, pero cada vez que intentaba abrir la boca, las palabras se atascaban. Después de la cena, el silencio era ensordecedor. El regalo seguía allí, como un faro que iluminaba el camino hacia la confrontación que se avecinaba. Sentí que el tiempo se detuvo, y mi mente se llenó de pensamientos oscuros. Al día siguiente, decidí que era hora de actuar. Caminé por el parque, donde los árboles marchitos parecían compartir mi frustración. La presión de las expectativas de mi madre me seguía como una sombra. Me senté en una banca desgastada, observando a los niños jugar, riendo sin preocupaciones. Ese momento de felicidad ajena solo intensificó mi dolor. Recordé la última vez que le hablé sobre mis sueños. Su reacción fue de desprecio. Me preguntaba si alguna vez entendería el daño que sus palabras me causaban. La idea de confrontarla me llenaba de ansiedad. ¿Y si todo terminaba en más decepciones? Sin embargo, el regalo y la cena anterior se convirtieron en símbolos de todo lo que necesitaba desenterrar. Era un paso necesario, aunque cada fibra de mi ser temía el resultado. La confrontación se acercaba, y con ella, la posibilidad de un cambio. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder. La esperanza y la desesperación coexistían en un delicado equilibrio dentro de mí. Sin embargo, la convicción de que debía enfrentar mi verdad se apoderaba de mí, empujándome hacia adelante, a un destino incierto pero vital. El día de la reunión clandestina había llegado, y mi corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Me encontraba en un café oscuro en el centro de la ciudad, un lugar que había elegido por su atmósfera discreta. Las luces tenues se reflejaban en las paredes de ladrillo expuesto, creando sombras que danzaban como mis pensamientos inquietos. El aroma del café recién hecho me envolvía, pero no podía disfrutarlo. Mi mente estaba centrada en lo que estaba por hacer. Sofía llegó puntual, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Michelle?, me preguntó, su voz apenas un susurro. Asentí aunque la duda comenzaba a hacer eco en mi interior.
Habíamos pasado horas discutiendo un plan, pero aún sentía que el miedo me paralizaba. Sofía se inclinó hacia mí, buscando mis ojos. No tienes que hacerlo sola, insistió, y por un momento su apoyo me dio fuerzas. Sin embargo, sabía que esta batalla era mía. Es hora de que mi madre sepa lo que he estado sintiendo, respondí con firmeza, aunque mi voz temblaba. Recordé cada momento en que su desdén me había herido, cada crítica que había desgastado mi autoestima. El regalo de la cena seguía pesando en mi mente, simbolizando los secretos que necesitaba desenterrar. Mientras hablaba, una oleada de valentía me invadía, como si cada palabra me acercara más a la verdad que había estado ocultando. El lugar al que nos dirigimos era un parque cercano, un sitio que solía ser un refugio, ahora impregnado de tensión. Los árboles, con sus hojas marchitas, parecían ser testigos silenciosos de mi lucha interna. Al llegar, vi a mi madre sentada en un banco, su figura familiar pero distante. El nudo en mi estómago se apretó mientras me acercaba, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. La imagen de su mirada crítica me llenaba de temor, pero era hora de enfrentarla. Michelle me saludó, su tono era el mismo de siempre, mezcla de control y desdén. ¿Qué haces aquí? Su pregunta estaba cargada de incredulidad, como si mi presencia fuera una intrusión en su mundo cuidadosamente construido. Necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener mi voz firme. Las palabras estaban ahí, listas para salir, pero una parte de mí dudaba. ¿Realmente podría hacer lo que había planeado? Con cada frase que intercambiábamos, la tensión aumentaba. ¿Por qué no puedes simplemente aceptar lo que te he enseñado?, cuestionó, su mirada afilada como un cuchillo. La desesperación me invadió, pero sabía que debía seguir adelante. No puedo seguir viviendo bajo tus expectativas, mamá. Necesito ser yo misma, no lo que tú quieres que sea. Su reacción fue instantánea, y vi cómo su expresión se endureció. Era como si cada palabra que decía me alejara más de la relación que había querido tener. La conversación se tornó en un campo minado, y cada comentario se convirtió en una explosión de emociones. Ella intentó desviar la conversación, pero cada intento solo alimentaba mi determinación. No puedes usar tu manipulación conmigo, le dije, sintiendo la ira y la tristeza confluir en mi pecho. La idea de venganza comenzó a tomar forma. No solo quería confrontarla, sino que también anhelaba que comprendiera el daño que había causado. Finalmente, la tensión alcanzó su punto máximo. Mi voz temblaba, pero mi corazón latía con fuerza. Esto termina aquí. No voy a permitir que me sigas controlando, le dije, y lo que vi en su rostro fue una mezcla de sorpresa y furia. En ese momento, supe que había cruzado una línea, pero era una línea que necesitaba ser trazada. La confusión y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una claridad inquietante. Estaba lista para luchar por mi voz, y aunque el camino hacia la venganza era oscuro, era un camino que debía explorar. Era un día sombrío, con nubes pesadas que parecían reflejar el tumulto en mi interior. La mañana siguiente a la confrontación había llegado, y la sensación de vacío aún me perseguía. Me senté en el sofá, rodeada de recuerdos que parecían susurrar sobre mi infancia, cada objeto un eco de las decisiones que había tomado y de las que aún me quedaban por tomar. La luz tenue que se filtraba por la ventana no lograba iluminar la tristeza que anidaba en mi corazón. A pesar del dolor, había un leve destello de esperanza, una pequeña chispa que me empujaba a buscar la paz que tanto anhelaba. Decidí que debía hablar con Sofía, mi amiga más cercana y confidente. Ella siempre había sido un ancla en mi vida, dispuesta a escuchar mis lamentos y ofrecerme palabras de aliento. El café que preparé en la cocina tenía un aroma reconfortante, como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Cada sorbo era un intento de calmar mis nervios mientras pensaba en cómo explicarle la confusión que aún reinaba en mi mente. Cuando Sofía llegó, la preocupación en su rostro era evidente, pero su sonrisa iluminó la habitación. «Michelle, ¿cómo te sientes realmente?», me preguntó con suavidad, su voz un bálsamo en mi agitación interior. Tomé un profundo aliento antes de responder, sintiendo que cada palabra que saliera de mis labios llevaría consigo el peso de mi historia. No sé si podré perdonar a mi madre por lo que hizo, pero tampoco quiero vivir en este constante conflicto, confesé, mis manos entrelazadas, un gesto que delataba mi ansiedad. Sofía me miró con comprensión, asintiendo lentamente,
como si cada palabra que pronunciáramos fuera un paso hacia la sanación. A medida que hablábamos, recordé las veces en que había intentado acercarme a Clara. Cada intento había terminado en decepción, como si me lanzara a un abismo sin fondo. Mi mente divagaba hacia ese último encuentro, y la incredulidad que había sentido cuando mi madre desestimó mis sentimientos. Yo solo quiero que ella me escuche, que reconozca mi dolor, dije, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Sofía se acercó, poniendo una mano en mi hombro, un gesto sencillo, pero poderoso. A veces, Michelle, la paz no se encuentra en las acciones de los demás, sino en nuestras propias decisiones. Sus palabras calaron hondo, resonando en mi interior como un mantra. La verdad es que había estado esperando que mi madre cambiara, que se diera cuenta de su egoísmo. Pero, ¿y si la paz que tanto anhelaba estaba en dejar ir esas expectativas? En ese momento, la idea de soltar el resentimiento comenzó a germinar en mi mente, una semilla de posibilidad que comenzaba a tomar forma. Después de nuestra conversación, me quedé sola, reflexionando sobre todo lo que se había dicho. La habitación estaba tranquila, y el silencio me permitió escuchar mis propios pensamientos. Pensé en los regalos que Clara me había hecho a lo largo de los años, objetos que alguna vez fueron símbolos de amor, pero que se habían convertido en recordatorios de sus manipulaciones. ¿Podría, acaso, ver esos objetos de manera diferente? La idea de transformar esos recuerdos dolorosos en lecciones de vida comenzó a tomar fuerza. A medida que pasaban los días, la oscuridad que antes me envolvía comenzó a disiparse, aunque lentamente. Decidí que era momento de escribir una carta a mi madre, una que nunca le enviaría, pero que me ayudaría a expresar todo lo que había guardado. Con cada palabra que plasmé en el papel, sentía que parte de mi carga se aligeraba. Te perdono, aunque no sé si alguna vez podrás comprender el daño que hiciste, escribí, sintiendo que cada letra era un paso hacia la libertad. La carta se convirtió en un ritual, un ejercicio de liberación que me ayudaba a sanar. En la penumbra de mi habitación, revisé mis recuerdos, y aunque había dolor, también había esperanza. La aceptación de que mi madre quizás nunca cambiaría era liberadora. Al final, lo que realmente importaba era mi viaje, la búsqueda de la paz que había estado tan lejos de mí. Con cada día que pasaba, la idea de seguir adelante se volvía más clara. Aunque el pasado seguiría siendo parte de mí, estaba decidida a no dejar que definiera mi futuro. La vida, después de todo, estaba llena de posibilidades, y estaba lista para abrazarlas, una a una. La mañana siguiente, el aire estaba impregnado de un frío penetrante, y la niebla se asentaba sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. Caminaba hacia el parque, cada paso resonando en mi mente, como si cada piedra del camino me recordara que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. La brisa helada me acariciaba la piel, pero no podía sentir nada más que el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. ¿Cuánto más podía soportar esta lucha interna? De repente, un destello de luz me sorprendió. Era el regalo de la cena, brillando en mi mente como un faro de verdad. La imagen de su envoltura roja se entrelazaba con mis recuerdos, recordándome la manipulación de mi madre. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, me pregunté a mí misma, la frustración brotando en mi pecho. La revelación de que nunca había sido suficiente para ella me golpeó con fuerza, y el deseo de confrontarla se volvió más intenso. Tenía que desenmascarar las mentiras que habían definido nuestra relación. Mientras mi corazón latía con fuerza, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. No podía seguir siendo la víctima en esta historia. Era momento de actuar. La resolución se encendió en mí como una chispa, y supe que debía enfrentar a mi madre, no solo por mí, sino por todas las veces que había silenciado mi voz. La tensión en el aire se sentía eléctrica, y cada respiración se tornaba más pesada, como si el universo mismo me empujara hacia adelante. A medida que me acercaba al parque, el sonido de las hojas crujientes bajo mis pies parecía acompañar mis pensamientos. La decisión estaba tomada, no habría más silencio ni más miedo. Las palabras que llevaba guardadas durante tanto tiempo empezaban a fluir en mi mente. No te dejaré seguir controlando mi vida. Era un grito de rebelión que necesitaba ser escuchado. Con cada paso, la confianza crecía en mí. La verdad estaba lista para ser revelada, y con ella mi libertad.
Finalmente, llegué al parque, ese lugar que había sido testigo de mis risas y tristezas. Todo parecía igual, pero yo no era la misma. Tenía el poder de cambiar mi destino, y con esa certeza, estaba lista para enfrentar lo que vendría. La confrontación no sería fácil, pero la posibilidad de sanación me daba fuerzas. El momento decisivo había llegado, y estaba lista para reclamar mi voz y mi verdad ante mi madre, sin importar las consecuencias. Sentada en mi habitación, las luces tenues apenas iluminaban el espacio, creando sombras danzantes en las paredes. La atmósfera estaba cargada de tensión, un silencio abrumador que solo era roto por el leve crujido de mi cuaderno al abrirse. Mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, cada hoja en blanco representando un paso hacia lo desconocido. Había llegado el momento de trazar un plan. Un plan que podría liberarme o hundirme aún más en la oscuridad de mis deseos de venganza. Miré el mapa que había dibujado, sus líneas entrelazadas como un laberinto de decisiones difíciles. Había marcado cada punto clave, cada posible movimiento con un cuidado casi meticuloso. La idea de la venganza se había afianzado en mi mente, pero el miedo a las consecuencias de mis acciones me mantenía en un estado constante de ansiedad. ¿Esto realmente me llevará a la paz?, me preguntaba, mientras respiraba profundamente, intentando calmar el torbellino emocional que amenazaba con desbordarse. Mientras trazaba mis planes, recordé cada injusticia que había sufrido a manos de mi madre. Las palabras hirientes, los momentos de desprecio, cada uno de ellos alimentaba mi ira, convirtiéndola en un combustible ardiente. Sin embargo, en el fondo, una pequeña parte de mí dudaba. ¿Y si esto solo me llevaba a repetir el ciclo de dolor? La firmeza de mi determinación se tambaleaba, como un barco enfrentando una tormenta. No puedo dejar que mi miedo me detenga, repetía para mí misma, mientras escribía cada paso que debía seguir. Cada letra que plasmaba en el papel era un acto de rebelión contra la opresión que había sentido durante toda mi vida. Cada palabra se convirtió en un ladrillo en el camino hacia mi libertad. En ese momento, la venganza ya no era solo un deseo, era una necesidad. Necesitaba hacer algo, y la idea de llevar a cabo mi plan se sentía como una liberación, aunque el eco de mis temores seguía resonando en mi mente. Miré por la ventana, el cielo gris reflejaba mi estado interno, y supe que el clímax de mi historia estaba cada vez más cerca. La preparación para el enfrentamiento final comenzaba a tomar forma en mi mente, aunque el nerviosismo aumentaba con cada trazo que escribía. La atmósfera en la sala estaba cargada de electricidad, como si el aire mismo supiera que la confrontación estaba a punto de estallar. Me encontraba frente a mi madre, sus ojos fríos y calculadores me atravesaban como dagas. El espacio se sentía pequeño, como un túnel que se estrechaba a medida que nos mirábamos. La luz del sol se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas que parecían danzar a nuestro alrededor, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de esta batalla silenciosa. ¿Por qué nunca me escuchaste?, grité, sintiendo que la ira y la tristeza brotaban de mi interior como un torrente. Mi voz resonó en las paredes, y el eco parecía burlarse de mí. Mi madre, en su habitual postura desafiante, levantó una ceja, pero no hizo un movimiento. El silencio que siguió era aterrador y al mismo tiempo liberador. En ese momento, recordé todas las veces que había guardado mis palabras, las veces que su desinterés me había hecho sentir invisible. La rabia se acumulaba dentro de mí, una presión que necesitaba liberarse. Siempre has estado tan absorbida en ti misma que no te diste cuenta de cuánto me dañabas, continué, mis manos temblando de la intensidad de la emoción. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la libertad, un acto de rebelión contra años de silencio y sumisión. Su mirada se endureció, y por un instante, vi un destello de inseguridad en sus ojos. Esa pequeña grieta en su armadura me dio fuerzas. Quizás no era tan invulnerable como había pretendido. ¿Y qué esperas conseguir con esto, Michelle? Su voz era cortante, como el sonido de un cristal rompiéndose. La pregunta me hizo dudar por un breve momento. ¿Realmente esperaba algo? Mi mente divagaba, recordando el regalo de la cena anterior, ese símbolo de todo lo que había significado la relación entre nosotras. Pero estaba decidida. Quiero que te enfrentes a lo que has hecho. Quiero que entiendas el dolor que he llevado,
respondí con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. La tensión en la habitación era palpable, como un cable de acero estirado a punto de romperse. Mi corazón latía con fuerza, cada pulsación un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Mis pensamientos se entrelazaban con recuerdos de mi infancia, de las expectativas que siempre habían pesado sobre mis hombros. No soy un proyecto tuyo, Clara. Soy una persona, añadí, sintiendo cómo el nombre de mi madre resonaba en mi boca con un nuevo significado, como un grito de guerra. Ella se cruzó de brazos, pero ya no tenía el mismo poder. No me llames así, no soy tu enemiga, dijo, aunque su voz carecía de la convicción que solía tener. Esa inseguridad, esa falta de control, era todo lo que necesitaba para darme cuenta de que era hora de tomar las riendas de mi vida. Me acerqué un paso más, sintiendo la calidez del sol en mi piel, un contraste con el hielo que había entre nosotras. No quiero ser tu enemiga, quiero ser libre, declaré, y esas palabras resonaron en el aire, una afirmación de mi verdad. La catarsis que había estado esperando llegó en forma de lágrimas, aunque no de tristeza, sino de liberación. Las paredes de esa casa, que habían sido testigos de tantas batallas silenciosas, parecían desmoronarse a mi alrededor. La confrontación, que había temido tanto, se transformó en una danza entre el dolor y la esperanza. Estaba lista para asumir las consecuencias de mi verdad, por primera vez en mucho tiempo. Y aunque el futuro era incierto, sabía que al menos había comenzado a trazar mi propio camino. La casa permanecía en un silencio pesado, cada rincón impregnado de las palabras no dichas que había compartido con mi madre. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, como si el universo mismo estuviera observando la tormenta emocional que había desatado. Sentada en la mesa de la cocina, el aroma del café recién hecho era un recordatorio de la normalidad que había buscado durante tanto tiempo. Sin embargo, la sensación de vacío en mi pecho se hacía cada vez más palpable, un eco de las decisiones que había tomado y de las respuestas que aún buscaba. Después de la confrontación, el peso de la rabia y la tristeza se había transformado en un deseo de paz. Sabía que no podía seguir cargando con la pesada herencia de resentimientos. Las imágenes de mi madre, de sus reacciones y de mis propias palabras, giraban en mi mente como un torbellino. Había querido justicia, pero lo que realmente necesitaba era liberarme del ciclo de dolor que había marcado mi vida. La idea de escribirle una carta, de abrir un canal de comunicación, comenzó a tomar forma en mi mente. La paz no significaba olvidar, sino aprender a vivir con lo que había pasado. La tarde se deslizaba lentamente, y decidí que era hora de tomar el siguiente paso. Me levanté y busqué un cuaderno en el estante, un objeto que había sido testigo de mis pensamientos más profundos. Mientras escribía, cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de mi camino hacia la reconciliación. Querida mamá, comencé, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de mí con cada línea que trazaba. Era un acto simbólico, pero también una necesidad. Quería que supiera lo que había sentido, lo que había soportado. Quería que entendiera que su amor, aunque existía, siempre había estado condicionado por expectativas que nunca podría cumplir. Al finalizar la carta, una mezcla de liberación y ansiedad me invadió. La idea de entregársela me llenaba de temor, pero también de esperanza. Sabía que este era un paso crucial hacia la sanación, tanto para mí como para ella. Con el corazón acelerado, decidí que iría a su casa al día siguiente. Era un acto de valentía, un intento de abrir una puerta que había estado cerrada durante demasiado tiempo. La incertidumbre del futuro me llenaba de nervios, pero la determinación de buscar la paz era más fuerte que el miedo a lo desconocido. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba tenuemente en el horizonte, y estaba lista para enfrentar lo que vendría, sin importar cuán doloroso pudiera ser. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían prometer un nuevo comienzo. Me encontraba sentada en mi banco favorito del parque, el lugar donde tantas veces había reflexionado sobre mis luchas internas. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda, recordándome que la vida siempre encuentra su camino, incluso después de las tormentas más oscuras. Con cada soplo del viento, sentía que las cadenas de la culpa y el resentimiento se deshacían lentamente.
Había aprendido que el perdón no era solo un regalo que se otorgaba a otros, sino un acto liberador que me hacía a mí misma. Las cicatrices de mi pasado seguían presentes, pero ahora eran recordatorios de mi fortaleza y de cómo había luchado por encontrar mi voz. Miré a los niños jugando a lo lejos, riendo y disfrutando del momento. En su alegría, vi reflejada la esperanza que había estado buscando. No había sido un camino fácil, pero cada paso que había dado me había acercado a la paz que tanto anhelaba. La historia que había compartido, llena de dolor y transformación, era un testimonio de que todos podemos encontrar la luz en la oscuridad. Quería que mi experiencia resonara en otros, que sirviera de inspiración para quienes se sentían atrapados en sus propias batallas. La vida es un viaje, y cada uno de nosotros tiene el poder de escribir su propio final. Así que si has llegado hasta aquí, te invito a unirte a mí. Suscríbete al canal y activa la campanita.